Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 973. ¿Por qué no dejamos que Matthew cargue con la culpa? Enfadado. James miró a Liam. Vincent es tu amigo. No lo conozco tan bien. Liam respondió incómodo. Al oír esto, Sacha echó humo. No lo conoces tan bien. No creas que no sé. Sé que conspiraste con él para malversar los fondos de la empresa. Incluso nosotros no estamos seguros de las cuentas de la empresa. Pero Vincent sí. Además, he visto el video de usted comiendo y bebiendo con él. ¿Cómo explicas eso? Deberías saberlo. Incapaz de defenderse, Liam bajó la cabeza y se quedó callado. Mira lo que has hecho. ¿Por qué trabajaste con él en primer lugar? James regañó. Sacha estaba llena de ira. No podía creer que James todavía no pudiera ver cuál era el verdadero problema. ¿Estás segura de que esto se debe a que encontró al socio comercial equivocado? Para empezar, lo que hizo estuvo mal. ¿No sabes que estás cometiendo un fraude? Enfureció. Después de hacer una pausa durante bastante tiempo, James preguntó en voz baja. ¿Qué debemos hacer ahora? Sacha. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Qué deberíamos hacer ahora que las cosas se han vuelto tan serias? No tendremos suficiente dinero para compensarlos ni siquiera con los fondos combinados de Cunningham Pharmaceuticals, Wellness Herbary y nuestra farmacia. Al oír esto, se quedó sin palabras. Justo en ese momento, Demi dijo: o simplemente podríamos no dar ninguna compensación. Suscríbete a Doragon. Inmediatamente, James se incorporó. No compensar. ¿Qué haremos entonces? Solo tenemos que encontrar a alguien que asuma la culpa. Con eso, no solo se resolverá este asunto, se resolverá, sino que también ayudará a minimizar nuestras pérdidas, explicó ella. En ese momento, Sacha había adivinado lo que Demi iba a sugerir. Así que rugió. ¿Cómo te atreves? Esto no tiene nada que ver con Matthew. No te atrevas a pensar de hacer que él cargue con la culpa. Demi estaba furiosa. No puedes pensar por el bien de esta familia. Necesitamos que alguien que cargue con la culpa de este asunto. Y resulta que es el director de la empresa. ¿Quién más debería asumir la culpa? Seguro que no quieres que mamá y papá estén endeudados y pierdan su casa a una edad tan avanzada. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Sacha. Al instante, James miró hacia Matthew. Lo mejor sería que alguien asumiera la culpa y no tuviéramos que pagar ninguna indemnización. Viendo la forma en que James miraba a Matthew, Sacha supo en qué estaba pensando. Y la hizo temblar de rabia. Ni se te ocurra. Matthew ha asumido la responsabilidad de muchos de los problemas que ha causado antes. Ya le hemos advertido esta vez. Pero se negó a escuchar. Así que ni sueñes con hacerle cargar con la culpa. Gruñó. Demi se volvió hacia James. Mírala. ¿Qué hay de malo en ayudar a su propia familia? Y dejaría que mi marido asumiera la culpa si fuera el director de la empresa. Pero, lástima, no lo es. Cuando ella dijo esto, Liam asintió con la cabeza. Suspira. Todo es culpa mía. Prefiero ir a la cárcel que causar problemas a mi familia si fuera el director de la empresa. Nuestra familia ha pasado por muchos altibajos.
Y no fue fácil llegar a donde estamos hoy. Así que no puedo soportar ver a nuestra familia destrozada. Se atragantó como si estuviera a punto de llorar. Qué buenas dotes de interpretación tiene, pensó Sacha para sí misma. Al oír esto, James asintió con furia. Tú valoras mucho a nuestra familia, Liam. Si tan solo otros fueran como tú. Capítulo 974. Un Liam aterrorizado. Al escuchar las burlas de James, Sacha casi pierde la cabeza. Al final, los Cunningham se mantuvieron firmes en que Matthew debía rendir responsable e ir a la cárcel por este asunto. Con los puños apretados, Matthew habló justo cuando ella estaba a punto de hacerlo. Asumiré la responsabilidad de este asunto, papá. Todo el mundo estaba extasiado mientras que Sacha se quedó helada cuando dijo esto. Inmediatamente, James se puso de pie. De verdad. Eres el mejor, Matthew. No sé qué decir. No te preocupes. Te encontraré un buen abogado para resolver esto. En cuanto a Demi, asintió con furia. Eres mi héroe, Matthew. Eres tan varonil, responsable y fuerte. Me quito el sombrero ante ti. Sin embargo, Sacha preguntó con ansiedad. ¿Estás loco? Acariciando su mano para tranquilizarla, Matthew continuó. Sin embargo, no podré manejar esto solo. Sin embargo, todo el mundo está alborotado, diciendo que el director general está detrás de esto. Por supuesto, no puedo eludir mi responsabilidad como director. Pero están más interesados en hacer responsable al director general. Por lo tanto, Liam no podrá escapar de esto. Al escuchar esto, Liam frunció el ceño. ¿Por qué me han metido en esto? No puedes decir eso. Seguramente buscarán a la persona más importante para que rinda cuentas. Suscríbete a Doragon. Responsable. Como director. El problema se resolverá en una instancia una vez que usted dé un paso al frente. ¿Quién se preocuparía por un insignificante director general? Entonces, espetó Demi, mientras Matthew negaba con la cabeza. Explicó. No es tan sencillo como crees. El pueblo tiene pruebas de que Liam ha cometido un fraude. Así que nunca se rendiría. Si no fuera a la cárcel. En ese momento, Sacha finalmente comprendió lo que Matthew estaba tratando de hacer. Sí. La gente de fuera está haciendo ruido, pidiendo a Liam que les dé una explicación. Todos buscan a Liam, no a Matthew. Así que Liam no puede escapar de esto. Papá. Deberíamos dejar que Matthew y Liam se entreguen si queremos que alguien asuma la culpa. Después de todo, ambos son tus yernos. No puedes mostrar favoritismo. ¿Verdad? ¿Verdad? Nerviosa. Demi protestó. No. Mi marido no puede ir. Papá. Deja que Matthew vaya. Solo. De acuerdo. James la fulminó con la mirada. Cállate. Matthew está dispuesto a asumir la responsabilidad de nuestra familia. ¿Por qué no puede hacerlo Liam? ¿Cuándo te has vuelto tan egoísta? No puedes aprender de Matthew cómo maneja los asuntos. Predicas tanto cuando involucra a otros. Pero mira lo que pasa cuando te involucras tú. Increíble. Todo es por el bien de nuestra familia. Así que ¿cómo podría Matthew solo asumir la responsabilidad mientras Liam no lo hace? De repente, se quedó sin palabras. Incluso James no apoyaba la idea de dejar que Matthew asumiera la culpa solo. Así que ¿qué otra cosa podía decir? En cuanto a Liam, estaba aterrorizado.
Le cogió la mano y le dijo suavemente: yo no puedo ir a la cárcel. Impotente. Bajó la mirada. Mientras tanto, Sacha exclamó con alegría: genial. Todo está arreglado. Entonces, vea. Adelante. Entrégate con Liam. Querida. Encontraremos un buen abogado para tu demanda. No te preocupes. Le guiñó un ojo mientras él le sonreía con complicidad. En realidad, Matthew estaría bien incluso si él y Liam se llevaran la culpa juntos. Después de todo, Matthew nunca estuvo involucrado en el asunto. Aunque era el director, Liam era el que estaba a cargo de la renovación. Matthew no tenía nada que ver. Además, Matthew tenía muchos contactos. Así que esto no era un problema para él. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de Liam. Capítulo 975. Os arrastraré conmigo si voy a la cárcel. Con la cara pálida, Liam tembló. Papá. No puedo ir a la cárcel. ¿Qué le pasará a Demi si lo hago? Lo hago. Solo lo hice por nuestra familia. Si realmente lo hiciste por nosotros, es una razón más para que te entregues. Nosotros solo podemos superar este obstáculo si tú y Matthew asumís la responsabilidad. Eres un yerno obediente. Seguro que no quieres vernos a tu madre y a mí vivir en la calle, replicó James con frialdad. Liam miró a Demi con impotencia. Sin embargo, ella giró la cabeza y miró hacia otro lado. Al ver esto, Liam se quedó perplejo. No había duda de que toda la familia estaba lista para abandonarlo. Entonces, Matthew se dirigió hacia la puerta y se rió. Vamos. Vamos a entregarnos. A entregarnos. En ese momento, todas las miradas se dirigieron a Liam. Su cara se sonrojó y luego se puso morado. De repente, se levantó de un salto y gritó: nunca me entregaré ni iré a la cárcel. Tú puedes ir si quieres, Matthew. Yo nunca iré. Molesto, James se levantó y golpeó la palma de la mano sobre la mesa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir con eso? Sigues diciendo lo hijo filial que eres. Y sin embargo no estás dispuesto a sacrificar por nuestra familia ahora. Mira a Matthew y luego mírate a ti mismo. A ambos. Ustedes son yernos de la familia Cunningham. Así que ¿por qué no pueden actuar más responsablemente? ¿Qué derecho tienes a ser mi yerno? Inmediatamente, el rostro de Liam se enrojeció de ira. ¿Por qué debería ir a la cárcel? No fue mi propia idea. ¿No crees que esto es injusto? Papá. Entonces, Sacha intervino. ¿Quién ha dicho que vas a ir a la cárcel solo? Mi marido va a ir contigo. Suscríbete a Doragon. Es justo que él vaya a la cárcel. ¿Por qué iba a ir yo? Dijo él en su defensa. Al oír esto, la cara de Sacha se ensombreció. ¿Por qué debería ir mi marido a la cárcel? ¿Cómo puedes ser tan descarada? Fue tu culpa que esto sucediera en primer lugar. Primer lugar. Él no pudo detenerlos. De hecho, ¿qué tiene que ver él con este problema de todos modos? Tú eres el que debería ir a la cárcel. Un proyecto tan excelente proyecto no se habría convertido en esto si no fuera por ti. James asintió furioso. Tiene razón. Ahogándose, Liam echó humo. No fue culpa mía. Solo lo hice porque mamá y papá lo aprobaron. Lo aprobaron. Así que ¿por qué debería ir a la cárcel ahora? Tan pronto como dijo esto, la cara de James se volvió fría como la piedra. Así que quieres que tú, mamá y yo vayamos a la cárcel.
¿Es eso lo que estás diciendo? Será mejor que te aclares. Claro. Vosotros dos no podréis huir de esto si yo voy a la cárcel. Apretó Liam a través de dientes mientras su rostro se volvía blanco. Furioso, James golpeó la mesa y rugió. ¿Qué estás tratando de decir? Vas a arrastrarnos a nosotros también. Ni siquiera lo pienses. Todo fue obra tuya. Y nosotros no tenemos nada que ver. Pero ¿es realmente cierto que no tuvisteis nada que ver? Se burló Liam. Te llevaste 20 millones de la constructora mientras que mamá se llevó 10 millones. Y yo también. Transferí 1.000 millones a tu cuenta hace 2 días. Era todo el fondo de la empresa. Fondos de la empresa de construcción. Tu nuevo coche. El reloj y las joyas de mamá se compraron con él. Dinero de la empresa. Ustedes dos no podrán salir de esto si revisan las cuentas cuando vayamos al juzgado. Al instante, James se puso a oscuras mientras se desplomaba en el sofá. En ese momento, por fin se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que pensaba. Él y Ellen no podrían escapar de esto si las cosas se les iban de las manos. Capítulo 976. Unos años de cárcel no importan porque es joven. Al ver la mirada de James, Liam supo que tenía miedo. Ansioso, Liam dijo: no puedo asumir la responsabilidad de esto. Papá, tú también te verás afectado. También si lo hago. Ese es el problema. No cabe duda de que revisarán mis cuentas. Y una vez que lo hagan, descubrirán que estás involucrado. Será un gran problema si las cosas se ponen serias. Me parece bien. Bien con ir a la cárcel por unos años. Pero tú y mamá no podrán soportarlo. Ya que sois muy mayores. Pensemos en otra forma. De acuerdo. En ese momento, James parecía tan abatido que parecía haber envejecido mucho. No hace mucho. Iba por ahí presumiendo de su nuevo coche. Su reloj y $1.000 millones en su cuenta. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que todo eso eran pruebas que demostraban sus fechorías. Él y Ellen serían arrastrados en esto y no podrían escapar si las cosas se salían de control. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Qué debemos hacer ahora? Suspiró. En ese momento, estaba cerca del colapso. Mientras tanto, Liam se alegró en secreto, ya que esto era lo que quería. ¿Por qué no dejamos que Matthew asuma solo la culpa? Sugirió suavemente. Inmediatamente, Sacha reprendió. ¿Qué? Ahora, no revisarán las cuentas si Matthew asume la responsabilidad. Su vileza no conoce límites. Es el director. Solo puede decir que fue él quien estuvo detrás y que lo planeó. Todo él mismo. Si ese es el caso, solo estábamos siguiendo sus órdenes. Entonces, las cosas no se nos irán de las manos e involucrarán a papá y mamá. Explicó. Al oír esto, ella enfureció. Si hace eso, ¿sabe por qué delito tan grave sería condenado? Suscríbete a Doragon. Lo más importante ahora es proteger a la familia Cunningham. No podemos dejar que esto involucre a mamá y papá. Matt aún es joven y saludable. Así que no sería un problema si va a la cárcel por unos años. Sin embargo, mamá y papá no podrán manejarlo. Seguro que no quieres que vayan a la cárcel a esta edad, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien decir eso? Sacha ardía de ira. Entonces, James levantó la cabeza para mirar a Matthew. Era obvio que las palabras de Liam lo habían conmovido. Matthew. En cuanto lo dijo, ella intervino.
Ni siquiera lo pienses. Papá. Todo es tu culpa. Así que ¿por qué debería él cargar con la culpa? Nunca aceptaré esto. Molesto. Él preguntó. ¿Tan decididos estáis a enviarnos a la cárcel a vuestra madre y a mí? Sí. Ese es el caso. Vamos a ir directamente al grano. Tu madre y yo asumiremos la culpa. Y diremos que todo fue idea nuestra. De acuerdo. Está bien si morimos en la cárcel ya que somos tan viejos e inútiles. Solo seremos una molestia para nuestros hijos en casa. Encuentra un buen lugar para enterrarnos si todavía tienes conciencia. De lo contrario, olvida que alguna vez fuimos tus padres. De acuerdo. En ese momento, Sacha estaba tan enfadada que sus ojos se llenaron de lágrimas. Será mejor que te decidas. Matthew. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de mamá y papá? Solo tienes que decir sí o no. Demi aprovechó la oportunidad para preguntar en voz alta. El rostro de Sacha se ensombreció de inmediato. Justo cuando estaba a punto de decir algo, la puerta se abrió de repente. Algo malo ha pasado. Ellen entró en pánico mientras entró corriendo en la habitación. Rápidamente, todos se volvieron para mirarla. Ya sabemos lo que pasa con la zona residencial de la villa. Siseó James mientras la miraba fijamente. Jadeando. Ella dijo. No se trata de las villas. Se trata de Liam. No sé cómo ocurrió. Pero alguien filtró los libros de contabilidad de la empresa. Todas nuestras transacciones están expuestas. Capítulo 977. Voy a recaudar algo de dinero. En cuanto James escuchó esto, se desplomó en el sofá. Lo que más temía finalmente había sucedido. Él y Ellen nunca serían capaces de huir de esto si los libros de contabilidad de la empresa habían sido realmente filtrados. Mientras tanto, Liam estaba aturdido. Inicialmente, tenía la intención de utilizar las transacciones para chantajear a James y Ellen para obligar a Matthew a asumir la culpa. Sin embargo, ya no tenía ninguna ventaja sobre ellos ahora que los libros de contabilidad habían sido expuestos. ¿Expuestos? ¿Cómo se han descubierto? Tartamudeó James. Ellen respondió. He oído que fueron los Jackson quienes los filtraron. Temblando de miedo, tartamudeó. Me preguntaba por qué se retiraron de la inversión. Resulta que lo habían planeado desde hace tiempo. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Demi, nerviosa. Los libros de contabilidad incluían sus gastos, por lo que tampoco podría escapar de esto. En ese momento, todos se quedaron sin palabras. Entonces, James y Ellen miraron a Sacha. No os he dicho que no hagáis cosas que comprometan vuestra integridad. Todos ustedes se negaron a escuchar e insistieron en que era una técnica de negocios. Ahora, estáis cosechando lo que sembrasteis. No sabíais que los Jackson eran uno de nuestros socios. Ustedes, obviamente estaban tratando de engañarlos haciendo lo que hicieron. Los tomasteis por tontos. ¿Qué vais a hacer ahora que las cosas han salido así? Esto. Sacha apretó los dientes. En ese momento, James y Ellen lamentaron profundamente no haber escuchado a Sacha. Ellos incluso se arrepintieron de haber dejado que Liam se uniera a la empresa de construcción. Si no fuera por él, podrían haber ganado alrededor de 5.000 millones en paz. Eso habría sido genial. Sin embargo, no solo no obtuvieron ninguna ventaja, los Cunningham estaban a punto de caer. Suscríbete a Doragon. Cuando todos guardaron silencio,
Matthew finalmente habló. No es completamente imposible resolver esto. Podríamos hacer una recaudación de fondos y buscar gente que nos financie para darles un reembolso. Con eso, los compradores se apiadarán de nosotros y nos dejarán libres. Al oír esto, James y Ellen se miraron. Entonces, Ellen dijo, en voz baja, ¿sabes cuánto dinero tenemos que devolver? He oído que necesitaríamos unos 56.000 millones. ¿Cómo pudisteis reunir tanto dinero? Pensaré en una manera. Tendremos que intentarlo como sea, aseguró Matthew, suspirando. Asintieron con impotencia. De acuerdo. Entonces, dejaré la empresa de construcción a ustedes. No nos falles. Vale. Después de asentir, estaba a punto de irse cuando Sacha lo detuvo. Espera. Mamá. Papá. Hay algo que necesito aclarar. Él enfrunció el ceño. ¿De qué se trata? Matthew puede recaudar los fondos. Pero espero que nunca os involucréis en los asuntos de la empresa a partir de ahora. Además, retira a Liam de la empresa y deja de contratar a su gente para trabajar en la empresa. Respondió Sacha rápidamente. Demi cuestionó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay de malo en que mi marido trabaje en nuestra empresa? Mamá y papá están bien vivos delante de nosotros. ¿Quién eres tú para tomar tales decisiones? De repente, James golpeó la palma de la mano sobre la mesa. Cállate. Lo he pensado bien. No dejaría que Liam se quedara en la empresa aunque Sacha no dijera nada. La gente como él solo traerá problemas en lugar de logros. Mantenerlo afectaría al desarrollo de la compañía. A partir de ahora, Liam, no te atrevas a entrar en la empresa de construcción. De lo contrario, te echaré de mi casa. Capítulo 978. Fuera de mi vista. El amargo resentimiento surgió en el interior de Liam. Y Demi se enfadó aún más cuando preguntó incrédula. Papá, ¿estás hablando en serio ahora? ¿No te preocupa? ¿No te preocupa dejar que Matthew esté a cargo de todos los activos de la empresa de construcción? ¿Qué va a pasar con nosotros si se los lleva todos para sí mismo? Alguien de la familia tiene que vigilarlo pase lo que pase. Lo que pasó esta vez fue un accidente. Pero te prometo que Liam lo hará mejor. Al oír esto, James miró a su hija con mala cara y le espetó. Por lo que, ¿qué puedo decir? Los únicos que tienen sus ojos puestos en las riquezas de nuestra familia son los dos. Ustedes. Sé lo tremendamente ambiciosa y codiciosa que puedes ser. Demi. Permíteme dejar una cosa clara. Solo te daré lo que es legítimamente tuyo de la fortuna familiar. Así que, no te atrevas a pensar en reclamar todo para ti. Ahora, deja de hacerme perder el tiempo con estas tonterías. Si tienes alguna objeción, entonces tú y tu marido pueden salir de mi vista. Demi abrió y cerró la boca. Pero al final, no se atrevió ni a decir algo. Apenas podía creer que James llegara al extremo de echarlos a ella y a Liam en un ataque de ira. En ese momento, James se acercó a Matthew y le dio una palmada en el hombro. Eres el más responsable de todos. Matthew. Siempre has sido el único. Siempre has sido el único que ha dado la cara por la familia cuando más importaba. No te preocupes. No te preocupes. A partir de ahora, la empresa de construcción es solo tuya. Y yo pondría mi vida para asegurarme de que nadie te la quite. Matthew asintió sombríamente. Gracias. Papá. Honestamente, tengo que decir que obtener el control de la empresa de construcción es difícil.
incluso con mis habilidades. Tras salir de la residencia Cunningham, Matthew llamó a Connor. De hecho, Matthew había sido el que puso en marcha las ruedas del incidente esta vez. Sabía que el proyecto terminaría apenas rompiéndose. Incluso si Liam siguiera con sus ridículas payasadas. Por lo tanto, como una cuestión de necesidad, había ideado una manera de expulsar a Liam del proyecto por completo. Llevar a cabo el resto del plan fue sencillo después de que la familia Jackson y Jefferd lograron reunir una gran suma de dinero. Además, Matthew había recuperado con éxito todas las pérdidas de Liam, incluyendo los 300 y pico millones en la cuenta bancaria de este último. Mientras tanto, todos los materiales de renovación dudosos y de mala calidad habían sido devueltos por Matthew. Algunos de los proveedores de estos materiales se habían negado sin embargo, cambiaron de opinión a la velocidad del rayo después de que Tiger hablara con ellos. Suscríbete a Doragon. Una vez recuperado todo el dinero, los fondos estaban casi restablecidos. Combinado con el dinero que Wilson había acumulado en secreto, el problema financiero que aquejaba a la empresa estaba resuelto. Problema financiero que aquejaba a la empresa estaba totalmente resuelto. Dicho esto, aunque se hubiera recuperado el dinero, el reembolso a los compradores no se facilitó inmediatamente. Después de todo, entre los que querían desalojar sus villas, algunos habían sido persuadidos por la familia Jackson y Jefferd para hacerlo. Sin embargo, cambiaron de opinión cuando se enteraron de que Matthew estaba tomando el control total de la empresa de construcción. En cuanto a los que querían desalojar tras todas las noticias negativas, Matthew hizo una declaración pública en la que prometió que haría todo lo posible para ver este proyecto. Algunos de los compradores insistieron en que querían que se les devolviera el dinero, y Matthew hizo las devoluciones necesarias en lugar de discutir con ellos. Otros que esperaron a ver cómo seguía el proyecto bajo la dirección de Matthew. Pero cuando vieron que este no tenía reparos en devolver el dinero, su determinación de desalojar las villas disminuyó inmediatamente. Se dieron cuenta de que Matthew era mucho más responsable que Liam cuando se trataba de dinero. A decir verdad, la única razón por la que estos compradores habían estado tan ansiosos por desocupar en primer lugar era que Liam se había negado a devolverles su dinero, lo que provocó la idea de que la empresa de construcción estaba dirigida por una gestión descuidada. Ahora que Matthew estaba tramitando las devoluciones sin protestar, los compradores vacilaron. Veían que la empresa se esforzaba por reparar sus quejas. Al final del día, el número de los que insistieron en desalojar se redujo a un tercio de los compradores, lo que significó que la empresa se salvó de sufrir pérdidas considerables. De tener que sufrir una pérdida considerable. Capítulo 979. Te subestimé, Matthew. No fue hasta después de varios días agotadores que todo el fiasco sobre la villa proyecto del barrio finalmente llegó a su fin. Durante este tiempo, James y los demás prestaron especial atención a la empresa constructora y cómo estaba manejando la situación. Se quedaron boquiabiertos cuando se enteraron de que solo un tercio de los compradores insistieron en echarse atrás en su compra. Sinceramente, James y los demás no habían pensado que Matthew pudiera apagar el fuego, aunque pudiera reunir los fondos suficientes para sofocar a la multitud exigente. Después de todo, en el calor del momento, todos los compradores habían sido inflexibles en recuperar su dinero. Por desgracia, ¿quién podía esperar que el número de los que insistieron en una devolución sería minoritario? Por un milagro u otro,
El resto de los compradores habían decidido quedarse. Por lo visto, la empresa constructora no iba a tener grandes pérdidas. Una gran pérdida en absoluto. Además, con la ayuda de los préstamos de Tiger, el proceso de inspección fue mucho más fluido. Al final, la empresa constructora no se desmoronó y siguió en pie después de que se aclarara el lío. Fuerte después de que el desorden fuera aclarado. Esa noche, la familia Cunningham estaba cenando cuando James levantó su copa de vino y reflexionó. Debo decir que te subestimé en el pasado, Matthew. Realmente eres la definición de competente. No creí que pudieras resolver una situación tan complicada con tanta facilidad. A un lado, Ellen asintió apresuradamente. Sí. Pensé que la empresa de construcción estaba acabada. ¿Quién iba a pensar que todo iba a salir bien? Lo has manejado brillantemente, Matthew. La cara de Sacha se iluminó cuando escuchó el reconocimiento de sus padres a la competencia de Matthew. La competencia de Matthew. ¿Qué puedo decir? La vida solo puede mejorar a partir de ahora. Mientras tanto, Demi y Liam tenían un aspecto claramente sombrío. Estaban decepcionados al saber que la empresa constructora había encontrado una salida a la situación pegajosa porque Matthew se había llevado todo el dinero de su cuenta en el proceso. Algunas de las cosas que habían comprado fueron devueltas, mientras que el resto se vendió como de segunda mano. Y las ganancias fueron a parar a la cuenta de la empresa. Esto significaba que Demi y Liam habían planeado mucho para nada. Y eso les dejó enfadados y resentidos. Suscríbete a Doragon. Y los dejó enfadados y resentidos. En un principio habían creído que Matthew nunca podría resolver este lío. De hecho, pensaron que podrían verle hacer el ridículo. Sin embargo, él había ido y demostrado que estaban equivocados al apagar fácilmente el fuego. Lo que los enfureció. Que los enfurecía al máximo. Ahora que James y Ellen lo elogiaban, Demi y Liam se enfurecieron aún más. Demi intervino bruscamente. Hay algo que no entiendo, Matthew. Toda esta gente se ha lanzado a exigir que se les devuelva el dinero. Pero, dinero. Pero ¿por qué cambiaron de opinión en cuanto apareciste tú? Podría ser que tú fueras el que les convenció para que se echaran atrás en el trato en primer lugar. En otras palabras, has llegado a tal extremo solo para poder echarnos de la empresa de construcción. Sacha frunció el ceño ante esto. No puedo creer que acuse así a Matthew. Pero antes de que pudiera protestar, James exigió. ¿De qué estás hablando? Demi. Matthew no haría algo así. Todavía enfadada, Demi argumentó. Entonces explícame por qué esas personas cambiaron de mente en cuanto apareció Matthew. James se quedó perplejo ante esto. Sacha, por su parte, replicó con frialdad. No es obvio. Cambian de opinión. ¿Por qué confían en Matthew? ¿Sabes lo que significa la confianza? No. Liam. Terminó como lo hizo porque todos perdieron la fe en él y ya no confiaban en él. En él. Mientras que Matthew se los ha ganado porque confían en él. Por eso, decidieron quedarse. Estás diciendo que mi marido no es digno de confianza. Se quejó de mí. Sacha se burló y la ignoró. Lo que la provocó más al soltar. ¿Qué? ¿Qué demonios quieres decir con eso? Sacha. ¿Qué derecho tienes a insultarle? Irritado, James le lanzó a Demi una oscura mirada de advertencia. ¿De qué estás hablando? Sabes tan bien como nosotros que tu marido perdió la confianza de toda esa gente. Echa un vistazo a lo que habéis hecho los dos. ¿Quieres que te enumere tus faltas una por una? Al oír esto,
Demi sintió que sus palabras morían en la punta de la lengua. Esta vez. Ni siquiera. Incluso sus propios padres estaban de su lado. Capítulo 980. El resentimiento de Liam. Cuando terminó la cena, Demi entró furiosa en su dormitorio con el vapor saliendo de sus orejas. En un ataque de rabia, cogió todo lo que había en la cama y lo tiró al suelo. Al suelo. Escupió con los dientes apretados. No puedo creer que esto esté pasando. No puedo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo ese perdedor ganarse a mamá y a papá? Liam. A este ritmo. Es solo cuestión de tiempo. Antes de que los dos seamos expulsados de la familia. Contrariamente al arrebato de Demi, Liam se limitó a suspirar con resignación. Hay que admitir que las cosas se le habían ido de las manos esta vez. La empresa de construcción tenía varios 1.000 millones en ingresos. Y casi la echaron a perder. Era normal que James y Ellen lo desairaran después de todo lo que había pasado. Pero, cuando se pasaron al bando de Matthew, eso fue añadir un insulto a la herida de Liam. De Liam. Después de todo, mientras James y Ellen siguieran calificando a Matthew de incompetente, Liam seguiría teniendo la oportunidad de demostrar su valía. Sin embargo, ahora que había perdido el favor de sus suegros, no podía ni soñar con volver a tener su gracia, y mucho menos pedir otra oportunidad. Con eso en mente, instó en voz baja: Demi. Esta vez sí que estamos en apuros. Esta vez. Desde mi punto de vista, tenemos que encontrar una manera de hacer que tus padres continuamente se metan con Matthew. De lo contrario, perderíamos nuestro derecho a hablar en esta casa. Los puños de Demi se cerraron, y sus ojos brillaron con un destello asesino mientras pensaba en cómo lidiaría con Matthew. En los días siguientes, Matthew apenas pudo tomarse un respiro mientras intentaba hacer control de daños en la empresa de construcción. Tiger y Julian ya habían vuelto a trabajar en la empresa de construcción, con este último asumiendo el papel de director general y quedando a cargo de las renovaciones del barrio de la villa. Suscríbete a Doragon. Los accionistas que se habían ido ahora también volvieron. Y Wilson había conseguido un nuevo grupo de compradores para las villas desocupadas. En menos de 3 días, casi todas estas villas habían encontrado nuevos propietarios. Mientras tanto, Matthew estaba pensando con Stanley en otro megaproyecto. Tenían planes para establecer un hospital cerca del barrio de Villas con Joseph como médico residente, lo que seguramente traería un flujo constante de posibles compradores de casas. El plan estaba muy bien, pero Matthew no podía entender los paquetes de equipos ni los detalles de la construcción. Paquetes de equipos y los detalles de la construcción de un hospital. Stanley. Por el contrario, Stanley, en cambio, era un experto en estas cuestiones y había sido lo suficientemente generoso como para enviar personalmente un equipo para echar una mano a Matthew. Con la forma en que las cosas, el barrio de la villa pronto se convertiría en la próxima dirección residencial. Matthew había dejado a Julian a cargo de estos planes y pasó a ser un director en la sombra que pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital. Mientras tanto, Crystal también había estado ocupada. Tras haber creado con éxito una fundación para patrocinar el tratamiento médico de los empobrecidos, pasaba cada día ayudando a los enfermos y a los indigentes, lo que enriquecía su vida sin límites. Sus actos de caridad estaban motivados por su genuino deseo de hacer que Matthew la viera con otros ojos. Que Matthew la viera con otros ojos. En lo que a ella respecta, tenía que llevar a cabo esta caridad de la mejor manera posible.
Ya no andaba por los bares y clubes nocturnos con sus viejos amigos. En su lugar, ella puso su tiempo y energía en ayudar a los pacientes empobrecidos. De hecho, incluso había ido a pedir a sus amigos, la mayoría de los cuales eran herederos y herederas de la Jet Set, donaciones para la caridad. Al principio, todos sus amigos pensaron que se había vuelto loca. La pregunta colectiva era, ¿por qué una chica como Crystal crearía una fundación para patrocinar el tratamiento médico? Sin embargo, cuando sus esfuerzos empezaron a dar resultados, todos se dieron cuenta de que se tomaba realmente en serio esta noble causa. Y la veían con una nueva admiración. Dadas las poderosas conexiones e influencias de los Harrison, la organización benéfica de Crystal obtuvo una cantidad sorprendente de donaciones. Tanto que incluso llegó a los titulares y se ganó los elogios de la industria de los negocios. Mientras esto ocurría, Joseph contaba a todo el que quisiera escuchar los esfuerzos de Crystal con gran orgullo. Hubo un tiempo en el que pensó que había echado a perder a su nieta suya. Y no podía estar más aliviado de ser testigo de tal transformación en ella. Por ello, los Harrison estaban eternamente agradecidos a Matthew. Esa tarde, Matthew acababa de regresar a la oficina cuando vio a Crystal sentada por su cuenta, con aspecto sombrío. Vaya, alguien la ha puesto de los nervios otra vez. Señorita Harrison, se burló, riéndose. La expresión de Crystal se suavizó al notar su presencia. Con un suspiro cansado, murmuró: no lo creerías si te lo dijera, Matthew. He conocido a un paciente hoy, y hablar de esto me hace hervir la sangre. Capítulo 981. La gente como ella no debería existir. A Matthew le sorprendió lo furiosa que estaba Crystal. Bromeando, le dijo: vamos, dime quién fue el que te hizo hervir la sangre. Tal vez pueda ponerlos en su lugar por ti. Otro suspiro se le escapó a Crystal mientras explicaba: ayer trajeron una baja al hospital ayer. Una mujer en la indigencia. Es una madre soltera. Y vino a East Cliff hace unos días para visitar a su única hija, que estudia en la ciudad. Solo para descubrir que se ha ido a vivir con unos gamberros fuera del recinto escolar. Ella se enfadó y exigió que su hija se fuera a casa con ella. Pero al final, se enzarzó en una acalorada disputa con ese gamberro y sus amigos. Resultó herida cuando uno de ellos la atropelló con su moto. Matthew frunció las cejas al oír esto. Era un eufemismo decir que esos gamberros se pasaron de la raya. Sin esperar a que él interviniera, Crystal añadió: solo después de que la mujer fuera admitida que descubrió que no tenía ni un céntimo en su cuenta de ahorros. En algún momento, su hija había retirado todo el efectivo y se negó rotundamente a pagar los gastos médicos de la mujer. Ni siquiera se molestó en ir a cuidar a su madre. Una enfermera se encargó de atender a la mujer anoche. Pero los honorarios fueron patrocinados por la fundación. Esta mañana, la ingrata de su hija apareció. Y cuando nos reunimos, le dije que se quedara a cuidar a su madre. Pero he aquí que esa chica literalmente me ha gritado en la cara y nos ha mandado a la mierda y que dejáramos los asuntos de su familia en paz. ¿Te puedes creer lo exasperante que era? Porque existe gente como ella. Matthew suspiró con fuerza. Ya está. No deberías enfadarte por estas cosas, Crystal. A medida que vayas avanzando en esta obra de caridad médica, te encontrarás con gente de todas las clases sociales.
Y entonces entenderás que el mundo no es tan de color de rosa como te gustaría pensar. ¿Te gustaría pensar? Suscríbete a Doragon. Pero no creo que personas como la hija de esa mujer merezcan vivir. Se quejó. Claramente molesta. Él se rió suavemente. Oye. ¿Cuándo te has vuelto tan rencorosa? Ella puso los ojos en blanco. Y luego dijo. Por cierto. Hay un paciente en el frente con un caso un poco preocupante. Podría echar un vistazo a sus condiciones. Desde que empezó la fundación, le pedía ayuda directamente a Matthew. Cada vez que se encontraba con pacientes con condiciones complicadas. Matthew, por su parte, estaba más que dispuesto a ayudar. Después de todo, la causa de Crystal. Después de todo, la causa de Crystal era noble. Y él no dudó en darle su apoyo. Asintiendo con la cabeza. Sonrió y respondió. Claro. Ahora estoy libre de todos modos. Entonces, acompáñame. El paciente Crystal en cuestión era un hombre de mediana edad con condiciones subyacentes, que le provocaban complicaciones. Pero dada la habilidad de Matthew, no era un caso particularmente tedioso en absoluto. Con unas pocas inyecciones, el estado del paciente empezó a dar y Matthew prescribió varios tipos de medicamentos que prometían ayudar al hombre. A recuperarse por completo tan pronto como completara el curso. A un lado, Crystal observó con asombro el alivio instantáneo del paciente y dijo. Matthew, ¿por qué no ayudas a nuestra fundación a tiempo completo? Con tu destreza en la medicina. Todos esos pacientes podrían curarse sin tener que gastar más de un centavo. Y nuestra fundación podría llegar a salvar a más pacientes necesitados. Al oír esto, Matthew hizo un gesto con la mano para descartar su sugerencia. No. Yo soy solo un hombre. ¿Cuántas vidas podría salvar? Si tu caridad lo hace lo suficientemente bien, entonces estarías ayudando a cientos de miles de pacientes. Eso sí que sería verdaderamente impresionante. Crystal dejó escapar una pequeña risa. Y estaba a punto de decir algo cuando se oyeron voces elevadas procedentes del exterior. Por el amor de Dios. Dejé claro que no puedes ser dada de alta todavía. Te han golpeado mucho. Fuertemente golpeado. Y tus heridas internas apenas se han curado. Lo que necesitas ahora es que te pongan en reposo hasta que te mejores. ¿Por qué tienes que ser tan terca? La fundación de la señorita Harrison ya ha cubierto tus gastos médicos. ¿Gastos médicos? Así que por favor quédate hasta que el médico te dé el visto bueno. Al oír esto, Crystal salió corriendo solo para ver a una mujer retenida por un par de enfermeras, que hacían lo posible por persuadirla de que se quedara hospitalizada. Sin embargo, la mujer se negó y se empeñó en marcharse. Tras seguir a Crystal, Matthew miró la escena que tenía ante sí y se quedó helado. Porque conocía a la mujer que insistía en marcharse. No era otra que Heidi, la tía de Sacha y la única pariente de la familia Cunningham que Matthew realmente aprobaba. Capítulo 982. Una Heidi herida. Apenas había color en la cara de Heidi. Y parecía extremadamente frágil mientras sus piernas se esforzaban por soportar su peso. Con una voz apenas superior a un susurro, dijo: gracias a todos. Yo sé que todos ustedes tienen mis mejores intereses en el corazón. Pero yo no puedo quedarme aquí tumbada en la cama. Necesito trabajar. Y mi hija todavía necesita dinero para la escuela. Por favor, déjenme ir a casa. Estoy bien. No. Nada que un poco de medicina no lo arreglará. Por favor.
Déjame ir a casa. Justo en ese momento, Crystal se acercó a la angustiada mujer. Y parecía molesta. Mientras decía: señorita Freeman, no sabe que está abandonando completamente su propia salud si insiste en dejar el hospital. Siempre puede volver. Siempre puede volver a trabajar en un día o dos. Pero si no recibe el descanso y el tratamiento adecuados ahora, tendrá efectos secundarios de por vida que empeorarán con el tiempo. ¿No lo entiendes? Eso. La culpa y la gratitud pintaron la expresión de Heidi cuando vio a Crystal. Y, dijo con voz ronca: señorita Harrison, gracias por todo lo que ha hecho por mí. Pero realmente creo que estoy bien. Por favor, déjeme ir a casa. Señorita Harrison, pasaré el resto de mi vida. Pasaré el resto de mi vida recordando lo amable y generosa que ha sido conmigo. Pero realmente debo ir. Si no, mi hija se verá obligada a abandonar de la escuela. Tengo que trabajar para poder pagar su matrícula. La rabia retumbó en las venas de Crystal y trató de hacer entrar en razón a la mujer. Dejar la escuela. Señorita Freeman. Su hija tomó los 130.000. 30.000 de su cuenta bancaria. Así que tiene suficiente para pagar su camino en la escuela. Dejar de estudiar no es posible a estas alturas. Además, no es su novio súper competente. ¿Por qué no paga para que ella vaya a la escuela? En su lugar, te atropelló con su moto. Y ya estás herido. Pero tu hija no muestra ni siquiera una pizca de remordimiento. No has hecho suficiente. Como madre. ¿Por qué sigues tan obsesionada con pagar sus deudas? No puedo ni siquiera empezar a entender tu forma de pensar. ¿Cómo es posible que aún perdones y ames a una hija como ella? Suscríbete a Doragon. Heidi tenía la cabeza baja mientras intentaba defender su caso. Explicando: señorita Harrison. La E se confundió por un momento. Eso es todo. Y técnicamente, la persona que me atropelló con una moto no era su novio sino un amigo suyo. El joven se ha disculpado conmigo también. Señorita Harrison. Si no vuelvo a trabajar, ¿cómo voy a poner comida en la mesa para la E? Ella se vería realmente obligada a abandonar la escuela y volver a casa. Por favor. Por favor. Déjeme volver. Yo prometo que tomaré toda la medicina como se me ha recetado. La cara de Crystal se había puesto roja de furia. Nunca había encontrado a nadie tan cerca como ella. Uf. Justo en ese momento, Matthew se acercó con una expresión desconcertada y gritó: Heidi. Heidi se congeló al oír esto. Y cuando levantó la vista para registrar la presencia de Matthew, palideció. Palideció. El aire se quedó quieto durante un breve momento. Entonces Crystal exclamó sorprendida: ¿La conoces, Matthew? ¿La conoces, Matthew? Sin embargo, antes de que él pudiera responder, Heidi giró bruscamente sobre sus talones y corrió hacia la puerta. Matthew se apresuró a tirar de ella por el brazo y le exigió con ansiedad: Heidi, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no nos avisaste de que habías vuelto en Eastcliff? Creíamos que habías vuelto a casa para siempre. El pánico recorrió a Heidi mientras sus manos volaban para cubrir su rostro. No. No. Tienes. Se equivocan de persona. No soy Heidi en absoluto. Claramente me tienes por otra persona. Matthew. Otra persona. Matthew. Sin palabras, Matthew levantó una ceja hacia ella. Me acaba de llamar por mi nombre. ¿Qué es tan bueno como una confesión? Ella seguía luchando por separarse de Matthew.
pero con un gesto de su mano libre. Mano libre. Convocó rápidamente a otras enfermeras para que le ayudaran a sujetar a la frenética. Frenética. Heidi. Comenzó pacientemente. Sus ojos eran auténticos charcos de preocupación. No estás lo suficientemente bien como para salir corriendo del hospital todavía. ¿Por qué no vuelves a la sala y descansas un poco? Te prometemos que te ayudaremos pase lo que pase. Heidi rompió a llorar, agarrando con fuerza el brazo de Matthew. Le suplicó. Matthew. Déjame que regrese. Por favor. No puedes dejar que mi hermana se entere de que estoy aquí. No quiero. Quiero que se preocupe por mí. Él suspiró al escuchar esto. Heidi era, en efecto, el polo opuesto de sus hermanos. Ellen y Norman. Ambos solo buscaban la riqueza de la familia Cunningham. Heidi, en cambio, tenía una hija que estudiaba en East Cliff. Pero ni siquiera buscaba a su propia hermana por miedo a que solo cargara a Ellen con sus problemas. Todos estos años, Heidi había luchado como madre soltera. Y crió a su hija sin pedir la ayuda de nadie. La verdad era que su orgullo la superaba. No le preocupaba tanto por imponerse a Ellen como por ser el hazmerreír. Capítulo 983. La vida debe ser dura para ella. Matthew replicó con suavidad. Heidi. Creo que Ellen estaría mucho más devastada al saber que le ocultaste algo así. Las dos sois hermanas. Pero realmente la ves como una familia si te niegas a decirle algo. Ahora. Solo. Quédate y descansa lo que necesites mientras te ayudo con todo lo demás. Soy un médico aquí. Después de todo. Heidi intentó protestar. Pero las enfermeras que la sujetaron no perdieron tiempo en escoltarla de vuelta a la sala. En ese momento, Crystal se acercó a Matthew aturdida y le preguntó. Dios mío. Matthew. No creí que la conocieras. Y nada menos que por su nombre de pila. Matthew se encogió de hombros. Es la tía de Sacha. Y resulta que es la hermana de mi suegra. Los ojos de Crystal se abrieron como platos. No puedo creer que sea realmente una pariente de tuya. Es la mujer de la que te hablé antes. Su hija vino. Y causó toda una escena. Vomitando tonterías sobre cómo se moriría de hambre. Moriría de hambre y dejaría la escuela. No era de extrañar que la mujer estuviera ansiosa por volver al trabajo. La vida debe ser dura para ella. Matthew dejó escapar un silencioso suspiro de resignación. Sabía lo testaruda que era Heidi. Y que nunca pediría ayuda intencionadamente. Por muy grave que fuera su situación. Por alguna razón. Esto solo la hacía más admirable. Ahora que Matthew era consciente de sus problemas. No podía quedarse de brazos cruzados. Nada. En primera instancia. Llamó a Sacha. Quien a su vez transmitió el incidente a Ellen. Apenas había pasado media hora cuando Sacha y Ellen se presentaron en el hospital. Preocupadas y ansiosas. Nada más llegar. Se apremiaron de inmediato. Matthew. ¿En qué habitación está Heidi ahora mismo? ¿Cómo lo está llevando? Sin decir mucho. Matthew las llevó a la sala de Heidi. En cuanto él envió a Heidi, rompió a llorar. Heidi era su hermana. Heidi era su hermana menor. Y aunque ambas no habían pasado mucho tiempo juntas, eso no le quitaba el hecho de que era la pequeña de la familia y era, naturalmente, la niña más querida de todas. No hace falta decir que, al ser la segunda de los hermanos, Ellen siempre había tenido debilidad por Heidi. Sin embargo, estos últimos años también habían sido duros para Ellen. Por lo que no ayudaba mucho a Heidi. Ahora mismo,
Se sentía como si alguien la hubiera apuñalado en el corazón al ver el miserable estado en que se encontraba Heidi. Corriendo hacia la cama de su hermana, Ellen rompió en sollozos y abrazó a Heidi con fuerza. Suscríbete a Doragon. Con fuerza en sus brazos. Heidi. ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué no me llamaste? ¿Cuándo te había pasado algo tan terrible? ¿Acaso me ves como tu propia hermana? Heidi. Por su parte, rodeó a Ellen con sus brazos como una niña y comenzó a sollozar también. Fue como si se abrieran las compuertas. Y el resentimiento y la angustia que se habían acumulado en su interior durante los últimos días. A través de ella. Mientras tanto, a un lado, Sacha observaba el desgarrador reencuentro entre su madre y la tía. Su expresión era hosca mientras preguntaba en voz baja. Matthew. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha acabado Heidi tan malherida? Matthew le narró todo a Sacha, que echó humo cuando su explicación llegó a su fin. ¿Qué? Tronó ella. Ella hizo todo eso. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se convirtió la chica? ¿Cómo lo hizo? Ellen se mostró igualmente beligerante tras escuchar los detalles. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Está mal con esta niña? ¿En qué estaba pensando? Su propia madre fue atropellada por un gamberro en moto. Y ni siquiera tuvo el sentido común de llamar a la policía. Por no hablar de que ni siquiera se presentó para cuidar de Heidi. ¿Qué está pasando en su cabeza? No. Ellen. No fue culpa de la intervino Heidi, apurando la defensa de su hija. Defensa de su hija. Realmente no lo fue. Yo fui la que la avergonzó delante de sus amigos. Se lo estaban pasando bien hasta que aparecí yo y la regañé sin pensar. Por eso sus amigas se enfadaron. Probablemente estaban molestas por mi comportamiento. Con un suspiro, añadió con culpabilidad. Todo esto es culpa mía. Ellen apenas podía creer las palabras que salían de la boca de su hermana. Enfurecida, le espetó. ¿De qué demonios estás hablando? Heidi. ¿Cómo es que todo esto de esto es tu culpa? ¿Qué? ¿Realmente crees que es sensato que una chica joven como la se vaya a vivir con un gamberro cualquiera? Además, eres su madre. Así que era justo. Correcto que la regañaras así. Incluso si tus palabras fueron incorrectas. Ella podría haber discutido contigo o haber intentado hablar por sí misma. Pero que esos tipos te atropellaran con una moto. ¿Qué demonios fue eso? Capítulo 984. La generosidad de James. Heidi suspiró una vez más. Incapaz de expresar su dolor en palabras. Al ver a Heidi así, Ellen se ablandó y cambió de tema. Bien. Dejaremos el asunto por ahora. Matthew. Está bien, Heidi. ¿Cómo le ha ido? Matthew sacudió la cabeza solemnemente y respondió. No le va muy bien. Hay algunas lesiones internas que requieren que sea puesta en reposo. Pero ella insiste en salir del hospital de inmediato y se niega a quedarse para recibir el tratamiento adecuado. A este ritmo, no se recuperará del todo. Al oír esto, Ellen se puso nerviosa. Heidi. ¿Por qué insiste en dejar el hospital? ¿No ves que necesitas un tratamiento adecuado ahora mismo? Mira tus heridas. Heidi dejó escapar un suspiro de cansancio. Ellen. Todavía tengo cosas que hacer en la empresa. ¿Y si no vuelvo? Me despedirán por no presentarme al trabajo. No pensé que tu empresa fuera tan inhumana. Heidi. Ellen protestó con ojos muy abiertos. ¿Cómo se espera que vuelvas a trabajar en este estado?
No me mientas. No me mientas. Heidi. Intentas irte porque la S llevó todo tu dinero y ahora no puedes pagar la factura del hospital. Soy tu hermana. Por el amor de Dios. Podrías venir a pedirme ayuda cuando tuvieras problemas. Y resolveríamos las cosas juntos. Pero el hecho de que no lo hayas hecho es insultante. Hizo una pausa en su discurso y se dirigió a Matthew. A Matthew. Y le preguntó. Matthew. Yo pagaré la factura médica. No importa lo que cueste. Matthew se rió. Mamá. La factura médica ha sido patrocinada por la caridad de la señorita Harrison. Ya he hecho los arreglos para el resto de la estancia de Heidi y el seguimiento del tratamiento. Tratamiento. Ellen asintió en señal de aprobación. Y cada vez sentía más cariño por Matthew después de conocer de sus amables gestos hacia Heidi. Sin embargo, Heidi entró visiblemente en pánico. Ellen. No puedo hacer que desembolse el dinero. Así. Sé que solo lo haces porque eres mi hermana. Pero ahora estás casada ahora. ¿Qué dirán tus suegros de esto? Si pagas por mí, seguramente tus suegros solo te rebajarían. Y no quiero que te pelees con James por esto. No debes pagar la cuenta si eso significa que tus suegros se molesten por ello. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. Hacía tiempo que sabía que Heidi era del tipo considerado. Siempre desinteresada y compasiva. Suscríbete a Doragon. Justo entonces. Una voz masculina sonó desde la puerta. ¿Y qué pasa si me entero de que Ellen pagando la cuenta? Debería tener unas palabras con ella si no lo hace. Todos los presentes levantaron la vista para ver que James, en algún momento, materializado en la puerta. Al verlo, Heidi titubeó y dijo apresuradamente. James. ¿Estás aquí? Todo está bien. Ellen no ha pagado ni un céntimo. Todavía tengo algo de dinero ahorrado en casa. Haré que alguien lo traiga mañana. Se cortó cuando James agitó la mano y la interrumpió. No hables. Estoy aquí. Aquí para hacer entrar en razón a tu hermana. Se volvió hacia Ellen y le reprochó. ¿Cómo? ¿Cómo puedes no saber que algo así le ha ocurrido a tu propia hermana? Ellen. Lleva días en East Cliff. Y ni siquiera te has enterado. Sí. Matthew no se hubiera enterado de este incidente. Lo habríamos ignorado. Para siempre. Deberías mostrar más preocupación por esta hermana tuya. Viendo que es diferente de Norman y Chloe. Ahora. Si fueras a ayudar a esos dos. Definitivamente. Me volaría la tapa. Sin embargo. Si no ayudas a Heidi con este incidente. Entonces sentirás mi ira absoluta. Heidi se congeló cuando escuchó esto. La última vez que tuvieron una reunión. Ella tenía la impresión de que James tenía un hueso que cortar con toda la familia Freeman. Por eso no quería que Ellen se enterara de este lío en primer lugar. Temiendo que solo agravara a James. Mientras tanto, Sacha miró a James con desconcierto mientras se burlaba. Debo decir que tus palabras me tomaron por sorpresa. Papá. Es como si fueras una persona totalmente diferente. Matthew también miró a James con asombro. Apenas podía creer que el hombre fuera tan generoso. Resultó que los recientes acontecimientos habían cambiado la visión del mundo de James. Visión del mundo de James por completo. James lanzó una mirada dura a Sacha. No hace falta que lo pongas así. Chico. Haces que suene como si fuera un ogro de corazón frío. Y no lo soy. Solo odio tratar con aquellos que son codiciosos y que constantemente empujan mis límites. Pero Heidi no es así. Eso. Sacha asintió con firmeza. Después de todo.
Era la razón exacta por la que estaba tan preocupada por Heidi en primer lugar. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.